en realidad, esto fue en el mes de abril, se realizó un relevamiento en nuestra provincia. Varias fueron las organizaciones que estuvieron trabajando en ello, por sobre todo aves argentinas, para ver, para hacer un conteo de una especie que está en peligro de extinción hace ya bastante tiempo y que además tiene un nicho muy localizado, muy focalizado en la provincia de Misiones. Estamos hablando de el loro pecho vinoso, el loro de pecho vinoso, y se han identificado un número de ejemplares que me parece que vale la pena revisar un poco este tema, habida cuenta de que el loro de pecho vinoso es además un ave que es considerada monumento natural de nuestra provincia, ¿no? Entonces, vamos a saludar a Rodrigo Fariña, de la Fundación Aves Argentinas, que ha estado trabajando junto con un grupo importante de personas en este relevamiento. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, primero me gustaría, Rodrigo, que nos cuentes y que le cuentes, obviamente, a nuestra audiencia, por sobre todo, la importancia que tiene esta especie y sobre todo cuáles son las características que la hacen de difícil avistamiento, que vive en una zona muy focalizada del territorio provincial. Cuéntanos un poco estas cuestiones. Bueno, mira, el loro pecho vinoso, papagayo de peito rollo, eso tiene un montón de nombres locales, sí, según la región, incluso creo que hace alusión a su voz, a su canto. Es una especie que originalmente habitaba en casi toda la provincia de Misiones. Hay registros para bien al sur, incluso en tiempos históricos, y que lamentablemente hoy se encuentra muy, como bien decías vos, concentrada en algunos lugares, sobre todo en la zona de Araucarias, en la zona desde San Pedro hasta San Antonio, Bernardo de Irigoyen, toda esa zona sobre la ruta 14. Lamentablemente es una especie en peligro de extinción. En la Argentina solo la encontramos en la provincia de Misiones. Es una especie endémica del bosque atlántico, o sea que quiere decir que es exclusiva de esta selva, claro, que une Paraguay, Argentina y Brasil. La gran mayoría de los individuos se encuentran del lado brasilero, sobre todo más al norte, sobre el mar. Y en Argentina tenemos esta población de unos... Siempre creíamos que eran 300, 400. Nuestro último censo dio 155 como mínimo. Eso no quiere decir que no haya más. Claro, esos son los que ustedes pudieron contar, digamos. Exacto. O sea, es que esta especie, como muchos loros, después de la temporada reproductiva, que es en primavera-verano, se agrupan en bandadas para pasar la noche en dormideros. Después, cuando vuelve la primavera, estos se separan en parejitas y de nuevo uno los ve como en pequeñas parejitas y grupitos muy chiquititos. Pero el momento para contarlos es ahora, cuando están agrupados, claro, y usan estos dormideros. Entonces, después de 6 años de no llevar adelante este ejercicio, lo volvimos a hacer, y aprovechando esta característica de la biología de la especie, ¿no? Que sabemos que andan en grupos más grandes, entonces lo que hicimos fue disponernos en diferentes puntos en altura, panorámicos, sobre la ruta 14, y en lugares donde sabemos que son dormideros, y entonces se los cuenta. Lo que uno puede asegurar que como mínimo son 155 porque en diferentes puntos de conteo al mismo tiempo se contó en total esa cantidad. Eso quiere decir que no estamos repitiendo bichos. Claro, no nos están contando 2 veces, digamos. Exactamente, pero seguramente hay más. Tampoco es que hay muchos más, pero no quiero decir que sea exclusivo que tengamos 155. Pero lamentablemente es una especie en peligro crítico para nuestro país, así está considerada por el Ministerio de Ambiente de Nación, que lleva adelante la lista roja, digamos, de especies de la Argentina. Rodrigo, contame un poco cómo se organiza la logística de un trabajo como este, porque tal cual lo estás describiendo, 1, 2, 3 personas no lo pueden hacer, digamos, esto tiene que estar muy bien planificado, porque aparte no hay demasiado tiempo para llevarlo adelante. No, claro, eso se lleva adelante en el transcurso de un fin de semana, en general son 3, 4 días de conteo, se lleva adelante a la mañana temprano, cuando sale el sol, y al atardecer, que son los momentos en que las bandadas se despiertan, digamos, y empiezan su actividad, o van hacia el dormidero. Entonces, es el momento en que uno las encuentra más juntas, ¿no? Para esto nosotros establecimos puntos de conteo de manera previa, y en cada uno de estos puntos se estableció un grupo de personas.
Acá es muy importante contar con la participación de la comunidad, de la gente de la colonia, de la gente de los pueblos, de las escuelas, que siempre y muy amablemente nos acompañaron en esta iniciativa, que más allá de ayudarnos un poco con la logística, es súper importante que también los chicos y las chicas de las escuelas sepan que esto está pasando, porque como toda especie en peligro, el componente educativo es muy importante. A eso hay que sumarle la coorganización con el proyecto Selva Alpina Paraná, que trabaja hace muchos años en esa zona, los estudiantes y las estudiantes de la Escuela Guardaparques de San Pedro, parques nacionales que estuvo contando en la Reserva Estricta San Antonio, diferentes, incluso algunos lugares privados, digamos, dueños privados también estuvieron colaborando. La verdad que fueron más de casi 40 personas, mira, participaron de esto, entre todos los diferentes puntos. Mucha gente. Rodrigo, mucha gente, sí. Una cosa que por ahí me podés ayudar a entender. ¿Cómo es que una especie como esta entra en este cono rojo, ¿no? En este cono de sombra, colocándola al borde de la extinción en la provincia? ¿Hay razones, se han podido explicar la situación, por qué llegamos a esta situación? Mira, lo que le sucede al loro vinoso le pasa a muchos loros medianos y grandes, digamos, ¿no? Por un lado, tenemos el tema del tráfico ilegal, ¿no? La captura y tenencia de loros en las casas. Y acá hay un tema súper importante para charlar con la audiencia, con la gente, en las escuelas, digamos. Esta costumbre que a veces tenemos de tener animales silvestres en nuestras casas. Exacto. A veces son especies comunes y en realidad el impacto es sobre el individuo nomás, y lo único que hacemos es no brindarle el bienestar que ese bicho necesita, pero es eso. Ahora, cuando son especies amenazadas, se agrega otro problema, que es quitar estos ejemplares de la naturaleza, lo que hace es que tengamos menos reproductores en el monte. Entonces, de a poquito vamos sacando los futuros padres que llevan adelante la población. Y por otro lado, si bien Misiones mantiene todavía una parte importante de monte dentro de la provincia, gran parte de ese monte es una selva secundaria, un monte que se está recuperando después de diferentes eventos de extracción de madera. Entonces, tenemos árboles que brindan alimento, pero para un loro grande que necesita un hueco grande, que se encuentra en un árbol grande, esos árboles ya no están. Vos sabés que hablábamos hace poco con otro amigo biólogo que trabaja con aves también, en este caso con águilas, y me daba exactamente la misma descripción que vos estás dando con respecto al problema de la nidificación de las grandes águilas por la pérdida de los grandes árboles. Es decir, aquí va a haber que repensar la cuestión del famoso aprovechamiento sustentable del monte nativo. Es decir, saco un buen árbol y ¿qué más estoy sacando ahí? Y exactamente, como mínimo está sacando nidos para varias especies de animales, como mínimo. Uno tiene, incluso desde el punto de vista productivo, siempre se piensa en los árboles viejos, grandes, como los que ya no dan oxígeno, los que ya se están muriendo, los que ya no aportan al monte. Y la verdad es que cumplen un rol súper importante, esos monstruos que hay a veces en el monte. Uno de ellos es el de brindar espacios para la nidificación de algunos animales. Fíjate que tanto las grandes águilas, como puede ser la arpía, como los loros de tipo el loro pecho vinoso, son bichos longevos. Por ahí son especies que los individuos viven 40, 50 años. Entonces, en los conteos del loro vinoso, por ahí estamos contando los mismos 200 hace 20 años. Y eso no quiere decir, o sea, y te da la sensación de que, bueno, más o menos son los mismos, no estamos peor. Pero quizás no se están reproduciendo, ese es el problema. Exacto. Entonces quizás un día vamos a contar 200, al año siguiente 160, al año siguiente 120, al año siguiente 80. Y tiene que ver con que vamos contando viejos. Y no estamos ayudando para que ellos puedan fortalecer la población con nuevos pichones. Por eso es muy importante que cuando uno encuentra árboles que brindan nidificación con huecos, que uno ve actividad reproductiva de estos bichos, dejar esos árboles en pie. Bien, y ahí me llevas a otro punto que me parece también importantísimo, los recursos humanos. Yo recuerdo también
de un grupito de guardaparques muy bien entrenados en este tema, ¿no? Incluso de treparse a los árboles y verificar en la copa la existencia o no de nidificación. Es decir, aquí va a haber que empezar a pensar de otro modo y replanificar todo lo que es aprovechamiento del monte, incluyendo la capacitación de personal para hacer este tipo de análisis. Sí, la verdad que sí. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás es el momento de hacer algunas acciones de manejo activa. Eso quiere decir, por ejemplo, poner cajas nido. También. Entonces, por un lado, es conservar el monte en pie, que sea funcional para estas especies amenazadas, pero al mismo tiempo quizás eso ya no alcanza. Claro. Y estemos en una situación tan extrema que hay que subsidiar, por decirlo de alguna manera, a esa población. Y una de las maneras de subsidiar a veces los loros amenazados es brindando cajas nido, que por lo menos nos ayuden a que las parejas reproductivas tengan un changüí, una oportunidad para sumar nuevos pichones durante algunos años. Y un espacio seguro, de algún modo, ¿no? Exactamente, porque uno cuando elige también la ubicación de una caja nido, o lo hace en un área protegida, o lo hace en una chacra donde sabe que la familia no va a manguear esos pichones. Entonces, esto es parte de toda una red, digamos, ¿no? Siempre es con la gente, siempre es con la comunidad. Ninguna acción de conservación puede ser exitosa si la comunidad no acompaña y no la toma como propia, ¿no? Me quedo con esa frase tuya para el cierre, ¿no? Siempre es con la gente. Muchísimas gracias. No, un placer, un abrazo grande para todos. Igualmente. Charlábamos con Rodrigo Fariña de Aves Argentinas, formó parte de este equipo multidisciplinario, se podría decir, porque estuvieron gente de ecología, es decir, fundamentalmente los guardaparques, gente de las escuelas, docentes y alumnos por sobre todo, gente de la comunidad, es decir, la gente de las chacras, y este relevamiento se hizo en San Pedro y alrededores, que es el único lugar, zona de araucarias, donde todavía queda una población en Misiones y en Argentina, porque es el único relicto que hay en nuestro país de loro de pecho vinoso, y bueno, es una especie, como decíamos, en peligro de extinción, y que, bueno, desde hace algunos años, al menos en el conteo, no viene incrementando su población. En este conteo puntualmente se encontraron 155 ejemplares. En la ocasión anterior, hace 6 años, se habían contado más. Entonces, por eso hay así como una luz de alarme, hay que prestarle atención al hecho, ¿no?